Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contento nuevamente porque podemos compartir un poco sobre las Escrituras y principalmente sobre lo que estamos conversando, que tiene que ver con que la iglesia tiene que estar comprometida en una acción misionera, en una misión, en la misión de mostrar quién es Dios. La misión es esa. La misión es revelar quién es Jesucristo. La misión es mostrar quién es Jesús, mostrar verdaderamente el carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo muestra Jesucristo. Es por eso que la misión de la iglesia es fundamental e importante. No basta con levantar templos, no basta con que tu iglesia, la mía, las denominaciones distintas puedan tener representación en distintas partes. No se trata de eso, se trata de mostrar quién es Jesús, demostrar quién a través de toda la historia ha representado a Dios. Ese es el mensaje. Y el mensaje de la liberación, que en Cristo ya tenemos el regalo de la salvación. Esa es nuestra misión. Eh, Hablamos en una primera parte de que la iglesia tiene que estar comprometida con las misiones. Tuvimos que hacer el tema dividiéndolo en dos partes porque la verdad es que había mucho tema, mucho paño que cortar y de verdad que queríamos compartir esto de una manera en que pudiese ser lo más agradable y también comprenderlo, porque también entregamos muchos textos bíblicos para que la gente también tenga un sostén, un soporte bíblico y pueda leer. Invitamos a que los versículos que están citados puedan ser leídos por ustedes primero, para que lean el contexto también, para que lean todo la panorámica, no solamente quedarte con lo que nosotros podemos decir acá. Esa no es la idea, nunca ha sido nuestra intención. En este nuevo segmento queremos hablar sobre una pregunta que es muy importante. Y la pregunta es, ¿y cómo las personas oirán sin haber otros que les prediquen? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la pregunta. Quiero invitarte a que puedas buscar texto base. En estos mensajes hemos sido bien amplios en cuanto a la lectura de los versículos como texto base, no solo uno, sino que más de ellos. Y en esta oportunidad va a ser igual. Quiero invitarte a que tú puedas leer Romanos, el capítulo 10, ojalá leerlo completo, pero vamos a leer los versos 13 al 17 y serán el soporte, nuestro texto base para que pueda profundizarse el tema. Por eso nuestra invitación es primero que leas completamente, eh, puedas leer completamente el capítulo 10 de la carta a los romanos, esta epístola de Pablo hacia los romanos. Pero vamos a enfocarnos en estos cuatro versículos que dice lo siguiente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Mira, escucha bien, por favor. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí viene nuestra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias infinitas porque queremos ser no solamente oidores de tu palabra, sino que poner en práctica, ser hacedores, oírla, guardarla, presentarla y hacerla nuestra, Señor. La palabra que tú nos quieres compartir. Porque las preguntas que tú pones en este capítulo de Romanos son tan claras y tan precisas, Señor, que no podemos escondernos, no podemos, como se dice vulgarmente, hacernos los desentendidos, hacernos los locos, sino que tú nos has comisionado a todos, Señor, porque todos somos real sacerdocio, nación santa, para presentar tu mensaje, las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje pueda calar hondo y que cada una de las personas que pueda recibir este mensaje, desde su deseo se transforme en un misionero para presentar el mensaje bajo sus premisas, bajo sus capacidades, bajo sus dones, desde donde puede hacerlo, desde donde tiene la tribuna para hacerlo, en su trabajo, compartiendo un mensaje, entregando un tratado, haciéndolo a través de un podcast, haciendo un mensaje por YouTube, eh, ocupando otra plataforma para hacerlo. Señor, tú conoces a cada persona y sabes cuáles son sus capacidades, cuáles son sus dones y sobre todo tú pones los dones espirituales como tú quieres para edificarnos a nosotros que somos la iglesia y a edificar el cuerpo de Cristo que también es nuestra iglesia. Todo esto lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero volver un poco al texto porque creo que es muy claro y muy decidor. Primero surgen varias preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? O sea, ¿cómo voy a hablar de Jesús? ¿Cómo puedo hablar de Jesús si a lo mejor no creo en él? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo voy a creer o cómo creerán en aquel en quien nunca han escuchado? A través de la historia muchos nunca han escuchado de quién es Jesús. ¿Y cómo le van a oír o cómo van a oír si no hay quien les predique? Y esa es la pregunta de base, ¿cierto? ¿Y cómo irán sin haber personas quien les predique? Sin haber a lo mejor personas, mensaje, sin haber un video que les predique, sin haber una radio que les predique, sin haber una persona que se pare en la calle, que lo haga en un templo, que lo haga en un estadio o en el lugar donde tú lo quieras hacer. ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Pero aquí la Biblia te está enviando, o sea, no lo... Dice, cuán hermosos son los pies, y está citando a Isaías, ¿cierto? Que era el Evangelio dentro del Antiguo Pacto. ¿Quién ha creído en este anuncio y obedecieron el Evangelio? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de la salvación. Y aquí muchas veces nos quedamos solamente con esta última parte del anuncio que dice, y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ese versículo, el 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo sabemos todo de memoria. O sea, no hay cristiano de la denominación que sea que no lo diga, no lo repita, o si no lo sabe como de memoria, es capaz de parafrasearlo. Pero no lee todo el contexto, no lee los otros 4, 5 o 10 versículos anteriores. Nos quedamos con este versículo 17 que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿y dónde está el 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Lo pasamos por alto, lo pasamos por alto. ¿Cuántas veces?
Eso es tremendo, como muchas veces hay tantos versículos que son cuñas de nosotros los cristianos y nos saltamos todo el contexto que hay para atrás. Romanos 10 del 13 al 17 puede considerarse una síntesis de la actividad misionera. La enseñanza bíblica sobre la salvación es que para ser hecho hijo de Dios es necesario primero creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Lo vimos en el mensaje anterior cuando Juan lo presenta, ¿cierto? El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Sin este proceso, la salvación simplemente no ocurre en ese sentido. La lógica de la misión presentada por Pablo es impresionante. Las personas tienen que invocar el nombre de Dios para que puedan experimentar la salvación. Porque la salvación es un regalo, no para ser salvos. El invocar el nombre de Dios es para vivir la salvación. Porque hay gente que está salva y no tiene idea que está salva. Para que lo invoquen y necesitan oír de Él. Para que escuchen es necesario que lo proclamen. Es necesario que lo puedas proclamar y para que puedas proclamar, alguien te tiene que comisionar, te tiene que enviar. ¿Cierto? El proceso de llevar o de llegar, en este sentido, de llevar a la fe y la salvación, en este se expone en ese momento, de ninguna otra forma. Si entendemos una lógica, entenderemos que las misiones son un asunto de tanta urgencia y de este modo debemos mirarlo, porque en todos los mensajes nosotros vemos, como dijimos, que en este mensaje existen muchos grupos de personas. No todos pueden escribir una carta como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan, una carta misionera, rogando para que otros los visiten. Y hay gente que no sabe que no está eh, salvada. Y eso tiene que ser una una carta abierta para cada uno de nosotros. Antiguamente yo creía que teníamos que predicar porque la gente no sabía que estaba perdida. Ahora, en el énfasis que veo en Jesucristo, predico y menciono este mensaje porque creo que hay personas que no se dan cuenta que están salvas. Y muchos de ellos son cristianos. El gran problema es que los cristianos no descansan en Jesús y no se dan cuenta que están salvos. Se hacen misión, trabajan, quieren llevar el evangelio, pero un evangelio distorsionado porque no se dan cuenta que la salvación es un regalo. Pero hay un aproximadamente de personas en el mundo que sobrepasa los 3.050 millones de personas que jamás, alrededor del 40% de la población, jamás ha escuchado de la palabra Jesús. Y eso es algo tremendo. Y ahí la iglesia tiene que hacer un trabajo importante. Pero ¿cómo puede llegar la iglesia si la iglesia no ama? ¿Cómo va a llegar la iglesia con un mensaje si no somos capaces de abrir el mensaje a través del amor? Por más de 2000 años, la iglesia, de manera equivocada, lo hizo a través de una manera impositiva. Eh, la civilización occidental, hoy día que se considera cristiana, seamos honestos, no somos cristianos, porque se nos impuso el cristianismo por la fuerza y las personas no quieren saber de este Dios porque ven a un Dios que no existe. Es un Dios que no aparece en las escrituras, es un Dios que no tiene misericordia, es un Dios que se presenta de una manera en el cual va a condenar al mundo y Dios solamente quiere salvar. ¿Qué tipo de Dios quieres predicar? ¿Qué tipo de mensaje quieres presentarle al mundo? ¿Cómo quieres llevar el mensaje? ¿Y cómo creerán
en aquel a quien no han oído, y si escuchan un mensaje, y si escuchan un mensaje distorsionado, ¿podrán creer en este Dios con un mensaje distorsionado? ¿Has pensado en eso? ¿Por cuánto tiempo nosotros hemos mostrado un Dios distorsionado y de un Cristo que viene a apaciguar la ira de Dios y a conectarnos con nosotros? Si Dios es amor y es el reflejo de Cristo, Dios no cambia, solamente nosotros hemos presentado mal de manera equivocada quién es Dios, porque nosotros conocemos a Dios como un Padre a través de Jesucristo. Nosotros solamente en el Antiguo Testamento vemos atributos de Dios y que Dios se presenta como el ángel del Señor en Éxodo 3, verso 2, es el ángel del Señor, o sea, Jesucristo, que se presenta a Moisés en la zarza y él se presenta como el yo soy. Y desde ahí en adelante al Señor Jesús se le llama por atributos. Y en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento es llamado el Shaddai, Elohim, Adonai, Rafá, Jehová Jireh, etcétera, Yahweh, distintos atributos, pero solo Jesucristo se atreve a llamarle Abba, mi padre, mi papito. Y por eso es que, claro, después de 2000 años para ti es muy fácil entender que Dios es Padre, porque conoces el Padre Nuestro, pero si tú no miras a través de la lupa de Jesucristo, no podrás comprender el Evangelio. Ese es, ese es el gran problema que tenemos nosotros los cristianos, que por eso el mensaje del Apocalipsis comienza a presentarse en las 7 iglesias, porque hemos presentado y no a un Jesús que no existe. Hemos presentado a un Dios que no existe y el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que tiene que entregarse primeramente a la iglesia para que pueda transformar al mundo. ¿Cómo vamos a llegar a casi 4.000 millones de personas, o 3.500 millones de personas, un 40% de las personas de la Tierra que jamás ha escuchado hablar de Jesús? Primero tenemos que hacerlo, que todo el mundo cristiano comience a mirar a Cristo como realmente es. Tenemos que comenzar por ahí. O sea, las cosas tienen que comenzar por el principio. ¿Y cómo creerán? En aquel de quien no han oído. Y si escuchan mal de Jesús, y si tú y yo presentamos mal a Jesús, y si los pueblos que están en tinieblas de pecado, Jesús dice que Él es la luz del mundo y tú has presentado a Jesús de una manera equivocada. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Podrá tener, te sientes con la luz de la vida tú? ¿Te sientes con la luz de la vida o sientes que es una carga presentar el Evangelio? Juan 8:12. Entonces tiene que llegar primeramente esa luz a tu vida para llegar a ese 40% de las personas que jamás han escuchado hablar de Cristo. Sin oír no pueden creer, pero tienen que oír el mensaje verdadero. O sea, no pueden oír el mensaje que a lo mejor la iglesia ha predicado mal por siglos, a un Jesucristo que viene a condenar. Tenemos que predicar a un Cristo que viene a salvar, que es nuestro abogado y también nuestro juez. Por otro lado, ¿y cómo oirán sin que existan personas que se les predique? No hay personas que quieran predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque han entendido mal quién es Cristo. ¿Y cómo van a predicar a un Cristo que no es capaz de transformar nuestra propia vida y que no es capaz, no creemos en el regalo de la salvación, que no es capaz de hacernos libres?
Pensando en las misiones como una actividad vital de la Iglesia de Cristo, proponemos en ese sentido algunos temas que pueden ayudar un poco a la respuesta de esta temática. Vamos a mirar algunas cosas bien simples para el papel de la responsabilidad de la Iglesia. Primero, el papel de la Iglesia como pueblo elegido por Dios para esta comisión. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así lo presenta Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primero, ¿consideras tú que eres linaje escogido? ¿Consideras que eres real sacerdocio? ¿Tienes que pedirle permiso a tu pastor, a tu maestro de célula, a tu anciano de iglesia? ¿Tienes que preguntarle a tu líder si puedes hablar de Cristo? El papel misionero recae en cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios y linaje escogido, ¿cierto? En ese sentido, presentar la salvación y el regalo que el Señor ha hecho por nosotros es la principal tarea de cada cristiano. Los cristianos debemos sentir ese anhelo de liberar a las personas de la opresión, a aquellos que están oprimidos, que están ciegos, que no tienen conciencia ni claridad de lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque es algo que está destruyendo la mirada de las personas, por ignorancia y por el rechazo del Evangelio, porque ¿por qué rechaza el Evangelio una persona? Porque se ha mostrado a un Cristo que no existe. Prestemos atención a lo que nos puede decir el apóstol Pablo cuando escribe con cierto énfasis en Romanos 10, como estamos mirando. Por eso te dije que mirás toda la carta. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Siempre el anhelo, el deseo que tiene que estar puesto en tu corazón y en el mío, mi oración, la tuya, es por la salvación de las almas que aún no se dan cuenta del sacrificio que Cristo ha hecho por ellos, que Cristo hizo. Eso es lo que la salvación tienen que entender y comprender las personas. Ellas tienen que comprender. La salvación de las personas debe conmover la conciencia de todo cristiano, mm, cambiar el chip y darnos cuenta de que las personas deben ser liberadas de la esclavitud de saber, de no saber que son salvos. Ahora, en ese sentido, veremos algunos aspectos de la iglesia ya como algo más local. Por ejemplo, es la que tiene una responsabilidad misionera. La iglesia, hablamos de como algo local en las cuatro paredes donde tú y yo podemos estar siendo parte. En este almacén de misioneros, porque cada uno de estos misioneros no es solamente tu pastor, no es solamente tu maestro de escuela bíblica, no es solamente tu anciano de iglesia, no es solamente el diácono o la diaconisa, la persona que lidera el culto, el hermano que desarrolla la adoración, somos todos, todos somos misioneros. Los recursos para las misiones provienen de la iglesia local y deben ser administrados por ella. Ella es la que debería preocuparse por los grupos étnicos, por las personas que llegan, por las personas que vienen de otras localidades, de otros países, personas que polulan por nuestros países, por toda la región y por todo el mundo. El Señor señala a ciertas actitudes eh, y, nos, y de repente es importante que las mencionemos cuáles son
los deberes de la obra misionera de la iglesia local. Primero, la iglesia local, vamos a mirar cuatro énfasis bien simples. La iglesia local debe y necesita recibir, primero, comprender y asumir su rol en la obra misionera. Además de comprender las dimensiones bíblicas y espirituales que ella posee, la dimensión cultural, la dimensión financiera de esta tarea, la obra misionera no es la última instancia de responsabilidad de los líderes, sino de la iglesia en su conjunto como pueblo de Dios. Pero para eso, la iglesia tiene que creer en el sacerdocio de todos los creyentes. Porque si solamente los líderes tienen esa responsabilidad, la verdad es que no va a suceder nada. En segundo lugar, la iglesia local, una vez que comprende esta importancia para la misión o las misiones, no puede transferir esta responsabilidad a otra. Ninguna agencia misionera u otra denominación u otro tipo puede asumir la responsabilidad de la iglesia local. Es la visión y vocación de la iglesia local la que debe también asumir el compromiso y el esfuerzo. Pero también, en este sentido, también tenemos que ser visionarios. Yo he visto acá en mi país que muchas veces no nos ponemos de acuerdo y, eh, bueno, hay una comuna de acá de Chile, de Santiago de Chile, donde conozco una cuadra donde hay cuatro iglesias cristianas. Cuatro iglesias cristianas en la misma cuadra, que creen lo mismo, que tienen una cultura muy similar. Quizás no pertenecen a la misma corporación, pero eh, en reuniones cristianas eh, participan juntas. ¿Te das cuenta cómo lo administrativo también influye? ¿Cómo tienes cuatro iglesias en una misma cuadra? Cuatro iglesias grandes en una misma cuadra y en otros lugares quizás del mismo sector no hay presencia ni siquiera de una casa para adorar al Señor. Eso también tiene que darnos que pensar. Tercer punto, la iglesia local aún necesita asumir plenamente su responsabilidad misionera. No basta con orar. La oración no es un amuleto. La oración no tiene poder en sí mismo. La oración, el poder es de a quien le estamos orando, el poder de Dios. No basta con orar, no basta con imponer las manos o alegrarse o ser necesario también asumir un pleno sustento de los obreros y de la misión y de los misioneros. Apoyarlos en todas sus necesidades para que puedan comisionar y trabajar en todas sus posibilidades. Y ojalá a tiempo completo, de ser posible, que una persona pueda, si es su misión, si es su don, pueda tener esa oportunidad. Eh, por eso, el sustento de los obreros y de los misioneros es fundamental que también esté presente en la visión de la iglesia local. Finalmente, como cuarta actitud de la iglesia local es que necesita tomar conciencia y verse en ese sentido eh, a sí misma como la principal agencia misionera sobre la faz de la tierra. O sea, en palabras muy simples, debe creerse el cuento o debe ponerse en juego en esa actitud. Ella debe orar con eso en mente. La iglesia debe estar actuando con eso en mente, predicar con eso en mente y trabajar con eso en mente. Eh, Considerando estos cuatro puntos de lo que debería ser una iglesia local, comprender y asumir el rol de la obra misionera, comprender la importancia de la misión,
asumir la responsabilidad misionera y tomar conciencia en todo sentido. En estos 4 puntos, eh, volvamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Miremos en la Biblia, quiero invitar al capítulo 13 del libro de los Hechos y leemos que en la iglesia de Antioquía había un grupo de profetas y maestros que estaban adorando a Dios y ayunando, cuando el Espíritu Santo separó a Bernabé y a Saulo, a Pablo, ¿cierto? Saulo de Tarso para la misión de evangelización. El texto de Hechos en el capítulo 13, entre los versos 1 y 3, es lo que vamos a compartir principalmente. Hechos 13, del 1 al 3. Aquí vamos a ver algunos elementos. De hecho, tiene un subtítulo que queremos compartir con ustedes. Dice, Pablo y Bernabé, comisionados por los profetas y maestros de Antioquía. Miren qué lindo el título. Eh, antes del viaje misionero de Pablo y Bernabé, aparece este mensaje en Antioquía. Capítulo 13, vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros. La iglesia ya tenía profetas y maestros. ¿Profeta en qué sentido? En que entregaban alguna profecía mesiánica o una profecía eh, hacia un corto tiempo o quizá una profecía futurista. No, 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 no es lo que está señalando acá, sino que profeta es alguien que puede estar compartiendo el mensaje de la profecía. La profecía ya está en la Biblia, ya está y es un don del Señor. Entonces dice que habían profetas y maestros. Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio, Cireneo. Ustedes saben que Lucio es hijo de, de quien ayudó a Jesucristo a llevar la cruz. Eso es espectacular. O sea, cómo alguien que llevó la cruz de Cristo, transformó la vida de su familia. Simón de Cirene, el cireneo, también que, llamado por algunos, puso en el corazón de su hijo, al tener esa experiencia con Jesucristo, el mensaje de Jesús. Y ya su hijo Lucio era parte de estos líderes en Antioquía. Y Manahem, que había sido criado por Herodes el tetrarca y Saulo. Mira cómo un Manahem, un hombre que había sido criado por Herodes, es capaz de cambiar gracias al Espíritu Santo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Vemos a hombres como Simón, llamado el Niger, a Lucio, el hijo de Simón de Cirene, a Manahem, un hijastro, podríamos llamar, de Herodes, hombres que a lo mejor sin haber tenido una experiencia con Cristo estarían en otros lugares, pero estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habló y dice que separen a Bernabé y a Saulo para la obra de la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orando, les impusieron sus manos y los enviaron. ¡Wow! El Señor separó a Bernabé y a Saulo para una comisión diferente, para una misión distinta, para una misión fuera de Jerusalén. Ellos ya estaban en Antioquía, un lugar gentil, mayoritariamente gentil,
enviando a misioneros. La misión principal de la iglesia era evangelizar a los distintos pueblos, a las distintas culturas. Acá habían personas helenistas, habían judíos que no creían todavía en Cristo, habían personas del Imperio Romano, personas del Asia Menor, de distintos lugares. La misión principal era llevar el mensaje a su entorno y lo más lejos que pudiese ser, a lo último de la tierra. Y la iglesia hace esto enviando misioneros y al hacerlo, la iglesia debe comprometerse con dos cosas. Y aquí hay que ser bien claro. Primero, sustentarlos económica y espiritualmente. Económicamente porque tanto Saulo como Bernabé iban en una comisión solamente a predicar. Solamente. Ellos quizás tenían un soporte propio para ayudarse, puede que sí, pero la iglesia estaba suministrando un aporte para que ellos pudieran hacer esta misión y en segundo lugar estaban orando para que la misión de ellos fuera eficaz, eficiente y eficaz. Era una importancia de dos aspectos: sustentarlo económicamente y espiritualmente a través de la oración. Los pueblos que aún no han sido alcanzados, muchos de ellos se encuentran en países muy hostiles al cristianismo, y en este sentido los misioneros no son bienvenidos. Por tanto, la iglesia tiene el deber de cubrirlos con la oración. También deben orar para que Dios abra los corazones de las personas que serán evangelizadas, pero tiene que ser a través del amor. Enviar es una prerrogativa de la iglesia. Enviar misioneros es una prerrogativa que el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Por eso las iglesias fieles a la palabra de Dios se preocupan de enviar misioneros y orar por las misiones. Si la iglesia se preocupa solamente de sí misma y no está creciendo y no está ampliándose hacia otras direcciones, pongamos un ejemplo, acá la ciudad de un nombre ficticio de la, para no ofender ninguna ciudad, la ciudad de San Jerónimo, seguramente existe en algún lugar. Si ya tiene una iglesia local, debe preocuparse por crecer, pero también por llevar misioneros a las ciudades vecinas. O sea, la ciudad de San Jerónimo tiene que enviar, si la ciudad de al lado se llama ciudad de San Rafael y la ciudad que está al frente hacia el sur y la otra está hacia el norte, la ciudad de San Clemente, también. Estoy poniendo nombres ficticios que pueden existir a lo mejor y no quiero humillar ninguna de las ciudades que existan en nuestras localidades, pero me estoy haciendo una referencia a que la prerrogativa de la iglesia es también que estas iglesias sean iglesias misioneras y expandan el evangelio. ¿Por qué? Por algunos elementos, y de los cuales vamos a presentar cinco de manera muy breve, porque considero que es una obligación que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Primero, presentar a Cristo de una manera vívida, comprensible y atractiva, de una manera efectiva y convincente, es uno de los atributos que tiene la iglesia, y presentar al Salvador, abogado y juez de la humanidad. En segundo lugar, llevar a las personas a una relación de fe, a un vínculo de fe con Jesucristo para que puedan experimentar un cambio de conducta, el perdón del pecado, el arrepentimiento de los pecados y una vida nueva. Y el hombre debe nacer de nuevo para vivir en una relación vincular con Cristo. En tercer lugar, congregarse con creyentes mediante la administración de la edificación cristiana y la comunión cristiana,
experimentando el bautismo aquellos que quieren vivirlo, ¿cierto? Y estableciendo, en cuarto lugar, estableciendo a los creyentes la doctrina de Cristo, los principios y las prácticas, porque el Señor dice que la comisión no es solamente llevar el Evangelio, sino que es también el servir cristiano, el servicio cristiano, enseñándole a que aguarden todas las cosas que el Señor ya nos enseñó, formando discípulos cristianos. Y en quinto lugar, entrenarlos o en ese sentido a los que están convertidos en una vida del Espíritu Santo para que esta vida cristiana también ellos, como han recibido de gracia por el Señor, también puedan dar de gracia. Convertidos y ordenando para que otras personas se suman y se sumen al ministerio. Por eso es que es muy importante la oración comunitaria, la oración de las misiones que tienen que ver con que la oración, en este sentido, fue el mayor ejemplo, la que el Señor nos pone que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Lucas 10:2. El apóstol Pablo también suplica a la iglesia en Éfeso diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso aparece en Efesios 6. Hace la misma petición en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Orad los hermanos por nosotros, para que estén en el servicio misionero, en la acción misionera. La oración eficaz del justo puede mucho, porque está orando por misión en Santiago 5:16. Y ahora el Señor nos muestra en Hechos 4, dice, mira Mira lo que concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extienden su mano, entienden la mano, para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, llenos del Espíritu Santo y en la proclamación con valentía, con actitud y con verdadero convencimiento podemos hacer las cosas. Primero, porque hay un tiempo para adoración. Soberano es el Señor. Tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Segundo lugar, poder constatar de que lo que había sucedido era el propósito divino, el propósito de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado de que sucediera. El Señor antes de la fundación del mundo nos tenía previstos para la salvación y eso tenemos que decir. En tercer lugar, pedir a Dios que mire las amenazas y conceda a los cristianos que proclamen la palabra con más valentía. Como dice en Hechos 4:29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y por y cuarto punto, dice, mientras tanto que Dios haga señales y prodigios a través del nombre de Jesús. En Hechos 4, que estamos mirando en Hechos 4, del verso 24 al 30, dice, en el 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todos estos roles tienen que tener la iglesia para la edificación, porque nosotros somos personas que debemos presentar el Evangelio, porque aún Pablo en oración le pidió a la iglesia de Colosas, ya dice que oraba por él, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por cual también estoy preso.
Colosenses 4:3. El Señor ha querido que cada uno de nosotros pueda trabajar en el envío de misioneros a través de las iglesias locales. Debemos comisionar y comportarnos, despertar el espíritu vocacional. El diálogo de Jesús con la mujer samaritana es un ejemplo claro de eso. Jesús habló con esta mujer y esta mujer dejó su cántaro botado ahí y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice, ¿no será este el Cristo? Juan capítulo 4, versos 28 y 29 muestra cuál fue la reacción de esta mujer samaritana que cuando se encuentra con Cristo le despierta la acción vocacional de predicar el Evangelio. También podemos hablar del entrenamiento. Pablo enfatizó la preparación de los seguidores. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo dice que dice el Señor en Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2 que la persona que está presentando el mensaje también busque la idoneidad para enseñar también. Tiene que haber idoneidad. Y por último también el sustento. Jesús tuvo personas que ayudaron al ministerio, a su ministerio, porque él dice que habían algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Había una que era María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras, muchas otras ayudaban y servían no solamente a través de la predicación, sino que con el apoyo de sus bienes. Por eso es importante que en esta comisión, en esta misión que la iglesia tiene, y que quiero volver a hacer el énfasis de este aspecto, es que no te olvides nunca de que si la iglesia necesita crecer, necesita desarrollarse y expandirse, cada hijo del Señor en la iglesia local tiene que transformarse en un real sacerdocio, en una nación santa, porque creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Porque la pregunta inicial era, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Tú y yo estamos comisionados para predicar. Estamos comisionados por el Señor Jesucristo. Quizás tú y yo no tenemos una orden de nuestra iglesia local o de nuestra iglesia institucional para transformarnos en un diácono, en un presbítero, en un anciano, en un pastor, pero tú y yo estamos comisionados tal como hicieron estos hombres que predicaron a personas de Cirene, de Chipre, de Antioquía, y así el nombre de los cristianos apareció, incluso con personas anónimas que predicaron antes que los apóstoles. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.